La herejía de Horus. Fulgrim, por Raja McNeil. Capítulo 4. La purga de Lerán representó en muchos sentidos el epítome de la búsqueda de perfección por parte de Fulgrim. Las batallas que se libraron en el planeta Océano fueron salvajes y misericordias. Cada victoria se consiguió solo después de unos combates que se contaron entre los más feroces luchados por la Legión, pero consiguieron una velocidad que rozaba lo milagroso. La exterminación de los Laer y el sometimiento de todo su planeta se consiguió con los muertos de los hijos del emperador. Cada atolón capturado se transformó con rapidez en una base de operaciones defendida por los palatinos del Archite, mientras los marines espaciales continuaban con la incesante campaña planetaria por su primarca. Aunque los Laer eran una especie tecnológicamente avanzada, jamás se habían enfrentado a un enemigo tan decidido a destruirlos por completo como era la Legión de Fulgrim. Fueron tal la excelente planificación y la previsión concienzuda de la primarca que nada de lo que los Lair hicieron fue suficiente para impedir, ni siquiera retrasar, su condena inevitable. A bordo del orgullo del emperador se daban especímenes vivos y muertos de los guerreros Lair para su estudio, aunque bajo estrictos procedimientos de cuarentena. Los apotecarios de la Legión se dedicaron a diseccionarlos para obtener tanta información como fuera posible de sus enemigos. Los especímenes variaban desde la casta guerrera que había defendido el Talón 19 hasta criaturas voladoras, con alas rematadas con garras y capaces de inyectar veneno con sus mordiscos, pasando por monstruos acuáticos con pulmones modificados y colas parecidas a las arpones. Era fascinante ver tanta variedad de una misma especie, y cada vez se abrieron más y más organismos para su estudio. El renombre conseguido por los capitanes de los guerreros de la Legión crecía con cada victoria, y Fulgrim encargó cientos de nuevas obras de arte en su honor. Las naves de la flota no tardaron en asemejarse a inmensas galerías de arte, con paredes recubiertas de pinturas maravillosas y de increíbles esculturas de mármol colocadas sobre pedestales de ónice, reluciente. Se escribieron poemas como para llenar bibliotecas, y se compusieron grandes sinfonías. Incluso se llegó a rumorear que Vega Kinska había comenzado a componer también una ópera para conmemorar la victoria inminente. Al primer capitán Julius Caesar, que no pudo participar en los primeros asaltos de Talón 19, se le concedió el honor de dirigir las tropas de primera línea bajo el mando del comandante general Vespasian. Aunque el Eidolon lo supera en rango, había sido él quien había dirigido las fuerzas que habían sometido a 28-2, por lo que el honor que le correspondía a Vespasian. La guerra por Irán se llevó en muchos campos de batalla diferentes. Los guerreros de los hijos del emperador tuvieron que luchar sobre los atoles flotantes y a través de enormes estructuras antiguas en ruinas que surgían en la superficie del océano, con el trasfondo de las olas espumeantes que se estrellaban contra paredes que antaño se habían alzado miles de metros sobre el suelo. Las ciudades subacuáticas se descubrieron a pocos días del inicio de la campaña, y los destacamentos de los astartes empezaron a combatir en la oscuridad abisal de las trincheras del lecho marino y a destruir estructuras que nunca habían visto la luz del sol. Llegaron a ellas en torpedos de asalto especialmente modificados para el entorno, que se lanzaron desde cruceros que flotaban sobre el mar. Solomon Demeter dirigió la segunda compañía contra la primera de esas ciudades, y la conquistó en 6 horas. Su plan de ataque recibió las alabanzas del propio primarca. Marius Bariosean libró numerosas acciones contra las estaciones orbitales de los Laer, que habían escapado de la detección de la flota. También participó en los abordajes contra las naves alienígenas controladas telepáticamente por sus pilotos, que se hallaban conectados a esas naves de un modo parasítico repugnante. Julius Caesar coordinó los ataques contra los atolones de los Laer y escribió con una pauta de sus movimientos, que hasta ese momento se habían considerado aleatorios. Al principio se pensaba que los atolones eran entidades independientes que seguían su propio curso por el cielo del planeta, pero al analizar sus movimientos, Julius se había percatado de que cada uno de ellos trazaba una órbita propia alrededor del atolón concreto. No era ni el mayor, ni el más de mayor tamaño, ni el más impresionante de todos, los atolones que se habían identificado, pero cuanto más estudiaba las trayectorias, más obvia era su importancia. Los consejeros estratégicos concibieron la teoría de que quizás trataba de la sede de la clase gobernante de la Irán, pero cuando se le mostraron los trazos del primarca, este se dio cuenta de inmediato de cuál era su verdadero propósito. No era un lugar donde se gobernaba, sino un lugar al que reverenciar. Las fieras luces fluorescentes resplandecían en el apotecarión del río del emperador. El fuerte brillo se reflejaba con intensidad en los armarios de médicos con puertas de cristal y en los cuencos metálicos relucientes que contenían instrumentos quirúrgicos o órganos ensangrentados. El apotecario Fabius dirigía a sus ayudantes mientras estos empujaban la pesada camilla metálica
donde se encontraba el cadáver de un guerrero Lair que traían los gabinetes mortuorios, en la que la temperatura se mantenía bajo cero de forma artificial. Fabius llevaba recogido el largo cabello blanco, muy parecido al del primarca, en una cola de caballo muy ceñida. Aquello acentuaba la angulosidad de su rostro y la frialdad de sus ojos oscuros. Sus movimientos eran bruscos, y la exactitud de los mismos reflejaba la intensidad y la precisión de sus métodos de trabajo. Tenía la armadura colgada de un soporte en su sala de armas, y en ese momento se le llevaba puesta una túnica quirúrgica roja y un pesado mandil de cuero, ambos cubiertos de manchas de la oscura sangre alienígena. Del cuerpo se desprendían voltas de aire frío. Asintió con un gesto de satisfecho cuando sus ayudantes detuvieron la camilla al lado de la losa de piedra donde se realizaban las autopsias. En esta ya se encontraba otro guerrero Lair, casi recién llegado del campo de batalla. A este espécimen lo habían matado con un disparo en la cabeza, por lo que la mayor parte de su cuerpo no había sufrido daños. Al menos, durante el combate, la piel todavía estaba tibia al contacto, y apestaba con el hedor aceitoso de sus secreciones. En los pares celulíticos que colgaban del pecho sostenidos por un fino cable aparecía una tras hilera de datos que proyectaban imágenes fantasmales en las paredes desnudas y asépticas. Fabius había estado trabajando en el cuerpo tibio a lo largo de unas cuantas horas, y el fruto de sus esfuerzos había sido bastante singular. Había vertido las entrañas de la criatura, y le había colocado los órganos como trofeos en las bandejas plateadas que rodeaban la losa mortuoria. La sospecha que le había rondado por la cabeza del ataque en la TON 19 se había confirmado por fin, por lo que se había decidido en enviar a Lord Fulgrim toda información relevante de sus descubrimientos. El primarca se encontraba en la puerta del Apothecarion. La guardia del Fénix, armada con alabardas, se encontraba en una estancia respetuosa en la espalda del señor de los hijos del emperador. Aunque la estancia era un lugar amplio, de paredes de baldosas blancas y techos altos, daba la impresión de estar abarrotada, tal era la presencia de la fuerza del primarca. Fulgrim había acudido directamente del campo de batalla. Llevaba puesta armadura de combate, de color púrpura, con la sangre todavía alterada por la emoción del feroz combate. La campaña había entrado ya en su tercera semana de lucha, y en ningún momento había cesado de los combates. Cada batalla expulsaba a los Lair en diferentes atolones, y los desiertos eran hacia lo que el primarca había identificado como el lugar de adoración religiosa. Será mejor que sea interesante, apotecario, le dijo Fulgrim. Todavía tengo todo un mundo por conquistar. Fabio se asintió y se inclinó sobre el cuerpo ya frío. Una hoja de escalpelo surgió del guantelete que llevaba puesto y cortó todos los puntos de sutura que mantenían cerrada la gran incisión de la caja torácica. Apartó las gruesas capas de pellejo y de músculo y luego las fijó con grapas a los lados para mantenerlas abiertas y dejar descubierto el interior. Fabio sonrió al ver las entrañas del guerrero Lager y se quedó admirando de nuevo la disposición perfecta de los órganos de la cavidad, lo que los convertía en aquellos seres en máquinas de matar tan temibles. Lo es, mi señor, le prometió Fabius. Jamás me había imaginado algo así. Ni por lo que sé lo han hecho nadie más, salvo los genetistas más extremos de Terra. Algo como qué, exigió saber Fulgrim. Apotecario, no me agote la paciencia con acertijos. Es que es algo fascinante, mi señor, fascinante, insistió Fabius, de pie entre los cadáveres de los Lair. He realizado análisis genéticos de ambos especímenes y he encontrado muchos datos que pueden ser de gran interés. Lo único que me interesa de esas criaturas es saber cómo matarlas, replicó Fulgrim. Fabius se dio cuenta de que sea mejor ir al grano con rapidez. La presión de dirigir en persona una campaña semejante era extenuante, incluso para el primarca. Por supuesto, mi señor, por supuesto. Pero creo que os interesará saber cómo vivían esos especímenes. Según el resultado de mis investigaciones, parece que los Lair no eran tan diferentes de nosotros en su búsqueda de perfección. Fayo señaló con un gesto sus cavidades torácicas abiertas de ambos guerreros. Por ejemplo, estos especímenes son genéticamente idénticos, en el sentido que proceden de la misma variante genética, pero se han modificado sus órganos internos. ¿Modificado? Inquirió Fulim. ¿Con qué propósito? Me imagino que para que se adaptara mejor a la función que debían cumplir la ciudad Lair. Son especímenes bastante asombrosos, que han sido alterados genética y químicamente en el nacimiento para llevar a cabo a la perfección una tarea predeterminada.
Por ejemplo, es evidentemente un guerrero, con un sistema nervioso central diseñado para que funcione a un nivel de operatividad mucho más elevado que el de los enviados para capturarnos al principio de la guerra. ¿Ve estas glándulas de aquí? Furim se inclinó sobre el cuerpo para acercarse más, e influyó en la nariz en un gesto de asco ante el hedor que desprendía el alienígena. ¿Para qué sirven? Han sido diseñadas para excretar una sustancia sobre el caparazón del aire. Dicha sustancia forma una costra endurecida sobre las zonas dañadas del cuerpo. Efectos prácticos: estos órganos tienen más función que autorreparadora que pueden anular a los pocos segundos los daños sufridos en combate. Hemos tenido suerte de que el capitán Demeter lograra matarlo de un modo tan instantáneo. En disparo a la cabeza. ¿Todos los Laer tienen estos órganos? Le preguntó Fulgrim. Fabius hizo un gesto negativo con la cabeza, para luego señalar con un gesto de la barbilla los datos que aparecían sin cesar en las placas sorolíticas. De repente, también mostró imágenes de algunos Laer diseccionados y proyecciones parpadeantes de diferentes órganos, alienígenas apareciendo sobre los cadáveres, y se dieron vueltas sobre sí mismas en el aire. No todos lo tienen, le aclaró Fabius, y eso es lo que les hace ser tan fascinantes. Cada Laer está dado de su nacimiento para que consiga que cumpla a perfección el proceso por el cual se le ha creado, ya sea un guerrero, un explorador, un diplomático o incluso un artista. Algunos de los enviados que capturamos poseían unas cavidades oculares de mayor tamaño para absorber una cantidad de luz superior a la de los habituales. Otros disponen de centros de habla potenciados en el cerebro, y la mayoría es que están diseñados para ser fuertes y resistentes, quizás para que funcionen mejor como operarios. Fulgrim estudió los datos que aparecían en las placas y absorbió la información a una velocidad mayor a la de cualquier mortal. Se encamina a una perfección. Así es, mi señor. Para los Laer, modificar la composición física de su cuerpo es el primer paso para la perfección. Entonces, ¿crees que los Laer son perfectos? Le preguntó Furim, pero su tono de voz estaba cargado de advertencia. Ten cuidado con lo que dices. Comparar estas criaturas alienígenas con la obra del emperador sería una equivocación. No, no, se apresuró a responder Fabius. Lo que el emperador ha hecho con nosotros es increíble, pero ¿y si no es más que el primer paso en un largo camino? Somos los hijos del emperador, y al igual que los hijos, debemos aprender a caminar solos y dar nuestros propios pasos adelante. ¿Qué ocurriría si miráramos nuestros cuerpos y encontráramos nuevos métodos para mejorarlos y hacerlos a la perfección? ¡Mejorarlos!, exclamó Fabius, exclamó Fulgrim, al tiempo que se acercaba con un gesto amenazante a Fabius. Debería matarte ahora mismo por decir algo semejante, apotecario. Mi señor, se apresuró a responder Fabius, nuestro propósito en la vida es buscar la perfección de todas las cosas, y eso significa que debemos dejar a un lado cualquier clase de aprensión o escrúpulo que nos impida conseguirla. Lo que el emperador ha logrado en nosotros es perfecto, le contestó Furim, recalcando la palabra. ¿Lo es en verdad?, inquirió Fabius, sorprendido por su atrevimiento a cuestionar el proceso casi milagroso con el que había conseguido sus propias mejoras físicas. Nuestra amada legión casi quedó destruida al nacer, ¿no es cierto? Un accidente destruyó casi por completo la semilla genética que formaba parte de nuestra creación. Pero, ¿y si fuera una imperfección y no un accidente que provocó aquella catástrofe? Conozco muy bien nuestra historia, le replicó con un tono cortante Fulgrim. Para cuando mi padre me llevó de regreso a tierra, la legión apenas se componía de unos 200 guerreros. ¿Y recuerdo que dijo el emperador acerca del accidente? Lo recuerdo perfectamente, apotecario. Mi padre dijo que era mejor que ese accidente se hubiera ocurrido al principio de la vida, ya que de ese modo despertaría la ave fénix que había en mi interior, y en ella me haría recelas de mis cenizas. Fulgrim lo miró fijamente, y Fabius sintió el poder y la furia que había detrás de los ojos de su señor, mientras recordaba la angustia que sintió en aquellos tiempos lejanos. Se ve que estaba jugando con algo peligroso. Era muy posible que él había firmado una sentencia de muerte al haber hablado con tanta franqueza, pero las posibilidades que se abrían entre ellos merecían correr cualquier riesgo. Intentar descifrar los secretos del método de creación de las astartes del emperador
había utilizado sería la mayor tarea de su vida. Si no merecía la pena arriesgarse por ello, ¿qué lo merecería? Fulgrim se volvió hacia los guerreros de la Guardia del Fénix. Déjenos solos. Espérenme afuera y no vuelvan hasta que yo les llame. Fabius vio que a pesar de que su señor se encontraba en su propia nave insignia, los guardaespaldas del Primarca se sentían inquietos por tener que dejarlos sin su protección, pero sintieron y salieron del Apotecarium. Fulgrim no se volvió a Fabius hasta que el último de ellos salió, y las puertas se cerraron tras su paso. La mirada del Primarca era pensativa, y la mantuvo perdida entre el Apotecarium y los cadáveres de los Lair, como si los pensamientos que le llenaban la cabeza fueron tan ajenos a Fabius como los de los propios Lair. ¿Crees que puede mejorar la semilla genética de los Astartes? Le preguntó al cabo en unos momentos. No estoy del todo seguro, le respondió Fabius al mismo tiempo que intentaba disimular la satisfacción que sentía. Pero creo que como mínimo debemos intentarlo. Es posible que caigamos por no conseguir nada, pero si no es así, nos acercaríamos a la perfección. Remató Fulgrim. Y solo fuimos al emperador, si no aspiramos a la perfección, añadió Fabius. Fulgrim asintió. Tienes mi permiso, apotecario. Haz lo que debas hacer. La Hermandad del Fénix se reunió en Heliópolis a la luz de antorchas. Los miembros llegaron uno a uno o por parejas, atravesaron la enorme portal de bronce y luego se sentaron alrededor de una amplia mesa circular, colocada en el centro del suelo oscuro. La luz reflejada por el techo cubría la mesa acompañada por el brillo anaranjado de las llamas del brasero, que se había colocado en el centro de las mismas. Las sillas de madera negra y respaldo alto estaban colocadas de forma equidistante alrededor de la mesa. La mitad de ellas estaban ocupadas por guerreros envueltos en capas pertenecientes a los hijos del emperador. Sus armaduras lucían aunque todas estaban algo abolladas. Era evidente que habían visto mejores tiempos. Solomon Demeter vio como Julius Caesarón y Marius Bariosean pasaban por la puerta del Fénix. Le siguieron los capitanes que faltaban y que no se encontraban en esos momentos involucrados en alguna batalla de la campaña. Solomon captó el cansancio que sentían y les hizo un gesto de asentimiento a medida que se sentaban a su alrededor. Se sintió agradecido de ver a sus amigos que habían regresado sanos y salvos de otra agotadora ronda de batallas en el planeta se encontraba bajo ellos. La conquista de Laerán había sido dura para todos. Casi tres cuartas partes de la legión se encontraban en el campo de batalla, permanentemente, y había pocos momentos y ocasiones de tener de un descanso de una guerra tan absorbente. En cuanto una de las compañías regresaba a la flota, recibían los suministros y era enviada de nuevo al combate. El plan de Lord Furim era audaz y brillante, pero no dejaba mucho tiempo para el descanso y la recuperación. Incluso el habitualmente infatigable Marius parecía exhausto. ¿Cuántos? Preguntó Solomon, aunque tenía de antemano la respuesta. 11 muertos, contestó Marius, aunque me parece que morirá otro antes de que acabe el día. 7, añadió Julius con un suspiro. ¿Qué hay de ti? 8, le informó Solomon. Por el fuego esto es brutal, y los demás sufrió algo parecido. Si no peor, comentó Julius. Nuestras compañías son las mejores. Solomon asintió. Sabía que Julius no estaba fanfarroneando, ya que él sería incapaz de hacer algo así. Se había limitado a expresar un hecho. También hay gente nueva, dijo al ver dos caras recién llegadas a la hermandad del Fénix. Llevaban la insignia del capitán en la hombrera, pero lo más probable era que la pintura todavía no se había terminado de secar. Las bajas no se limitan a la tropa de línea de legión, replicó Marius. Los buenos líderes deben ponerse en peligro de forma obligatoria, para inspirar a los guerreros que dirigen. No hace falta que me cites el libro, Marius, contestó Solomon. Yo estaba allí cuando escribió esa parte. Prácticamente fui yo el que inventó lo enlace por el centro. ¿También tú inventaste el concepto de ser el cabrón con más suerte del universo? Lo interpeló Julius. He perdido la cuenta del número de veces que viene a haberte matado. Solomon sonrió al ver que la guerra en la Irán no había desanimado a todo el mundo.
Bueno, Julius, los dioses de la guerra me adoran y no quieren que muera de esa patética imitación del planeta. No digas eso, le gritó Marius. ¿Que no diga qué? No hables de dioses o cosas semejantes. Insistió el capitán de la tercera. No es apropiado. Vamos, Marius, no te enfades, le replicó Solomon, con una sonrisa al mismo tiempo que le ponía una mano en la hombrera de su amigo. Solo hay un dios de la guerra en esta mesa, y estoy sentado a su lado. Marius le apartó la mano de la hombrera. No te burles de mí, Solomon, esto es serio. Como si no lo viera, contestó Solomon con una expresión dolida en la mirada. Amigo mío, tienes que animarte un poco. No podemos estar todo el tiempo con las caras lúgubres. La guerra es un asunto lúgubre, Solomon, le replicó Marius. Mueren buenos hombres, y nosotros somos los responsables de no traerlos de vuelta con vida. Cada muerte nos deshonra. ¿Y no te pones a bromear al respecto? No creo que la intención de Solomon fuera esa, empezó a decir Julius, pero Mario lo interrumpió. No lo defiendas, Julius. Él sabe muy bien lo que ha dicho, y yo estoy harto de que hable sin pensar mientras allá afuera mueren guerreros valientes. Solomon se quedó sorprendido y dolido con las palabras de Marius, y sintió que la cólera se apoderaba de él ante el insulto de su amigo. Se inclinó hacia él para responderle. Nunca se me ocurriría bromear sobre la muerte de nuestros guerreros, pero sé que muchos más morirán si no fuera por mí. Todos nuestros, todos nos enfrentamos a la guerra de un modo distinto, y si de manera te ofende, lo siento, pero soy como soy, y no pienso cambiar por nadie. Solomon se le quedó mirando fijamente a Marius, prácticamente desafiándole a continuar con aquella discusión inesperada, pero su camarada negó con la cabeza. Lo siento, amigo mío. Estos combates me han dejado con un ánimo coso, y busco excusas para desahogar mi ira. No pasa nada, se apresuró a responder Solomon, que sentía cómo su cólera desaparecía en un instante. Sigues el libro tan al pie de la letra que no puedo evitar provocarte de vez en cuando, aunque sé que no debería. Lo siento. Marius le ofreció la mano, que Solomon aceptó de inmediato. La guerra afecta nuestro ánimo justo cuando debemos mantener nuestro nivel más óptimo. Solomon asintió antes de contestar. Tienes razón, pero es que no se debería hacer de otra manera. Dejo que Julius se ocupe del lado oculto de todo. Hablando de ello, ¿cómo va esa pequeña manada de remadores que has estado reuniendo? ¿Ha aparecido algún que otro busto o pintura tuya? Marius, te juro que dentro de poco no puedo dar la vuelta a una esquina sin ver su cara pintada en un retrato tallado en mármol. Que seas demasiado feo como para que quede inmortalizado en una obra de arte no significa que para mí sea lo mismo, le contestó Julius, sonriendo ya que estaba acostumbrado a las pullas amistosas de Solomon. Y no es una manada. La música de la señora Kinska es maravillosa. Y sí, espero que el tema central del retrato de Serena de Angelus. La perfección está en muchos campos, amigo mío, no solo en la guerra. Con un ego tan grande como ese, respondió Teresa Solomon, mientras abría los brazos de par en par. En ese momento, la puerta del Fénix se abrió de nuevo, y entró Fulgrim, equipado con su armadura completa, y cubierto con una gran capa de plumas de color del fuego. El efecto era impresionante, y todas las conversaciones de la mesa cesaron al instante, cuando los astartes se quedaron mirando absortos a su amado líder. Los guerreros allí reunidos se pusieron en pie e inclinaron la cabeza en un gesto de saludo, mientras el primarca se sentaba en el lugar de la mesa. Como siempre, Adrian y Vespasian flanqueaban al primarca, y sus armaduras también estaban medio cubiertas por unas capas de plumas. Cada uno de ellos llevaba un báculo rematado con un pequeño brasero de hierro negro, el interior del cual brillaba una pequeña llama roja. Aunque se suponía que con la mesa redonda se buscaba eliminar la diferencia de rango y de posición, no había duda alguna de quién era el jefe de aquella reunión. Era posible que en otras legiones las reuniones de las logias de los guerreros se realizaban en un modo informal, pero los hijos del emperador reverenciaban los rituales y las tradiciones, ya que mediante la repetición se llega a la perfección. Hermanos del Fénix, los saludó Fulgrim. Por el fuego os doy la bienvenida. Becca Kinska estaba sentada en la amplia mesa de escritorio de su aposento a bordo del orgullo del emperador. Contemplaba desde la ventana de observación con revólveres
de bronce, el mundo azul que flotaba bajo la nave. Aunque la escena era muy hermosa, apenas era consciente de ella. Seguía furiosa por las cuartillas de música en blanco que tenía delante de ella y no había conseguido llenar, y por el rechazo de Ostian de la Foix. El muchacho no destacaba y era sencillo, sin grandes atributos físicos que lo hicieran equiparable a los distintos amantes que había tomado a lo largo de los años, pero era joven, y Becca ansiaba por encima de todo lo que los jóvenes que la adoraban. Poseía una inocencia exquisita, y corromperla con la amargura de la edad y de la experiencia eran los pocos placeres que le quedaban. Había sido capaz desde su juventud de tener al hombre o a la mujer que deseara. Nadie estaba fuera de su alcance. Que alguien la rechazara en ese momento cuando tenía la oportunidad de lograr lo que increíblemente era sumamente frustrante. La furia que había sentido ante la negativa de Ostian de aceptar sus deseos la, la recormía, y juró para sus adentros que se las pagaría por aquella afrenta. Nadie rechaza a Becca Kinska. Se puso la punta de los dedos en los sienes y se la masajeó con suavidad en un intento de aliviar el dolor de la cabeza que le comenzaba a aumentar entre los ojos. Sintió la frialdad de la textura artificial y suave de la piel, y dejó caer las manos sobre la mesa. Las modificaciones quirúrgicas habían impedido que viera los peores efectos del paso de los años, pero aunque todavía era considerada una mujer bella, tan solo era cuestión de tiempo que llegara el momento de que los artificios humanos no lograran ocultar los desperfectos causados por la edad. Tomó de nuevo la pluma de la mesa, y la mano quedó vacilante sobre el pentagrama, pero las líneas continuaron irritantemente en blanco. Había hecho correr el rumor que se proponía componer una nueva sinfonía triunfal para Lord Fulgrim, pero hasta ese momento no había conseguido escribir una sola nota musical en la cuartilla. Que lo hubieran elegido para pertenecer a los rememoradores había sido algo maravilloso, aunque se trataba de un honor esperado, ya que ¿quién podría competir con Becca Kinska en el talento musical? Era, era el siguiente paso natural en el camino iniciado en el Conservatorio de Música, y el potencial que ofrecía respecto a nuevos horizontes y conquistas parecía ilimitado. Lo cierto era que las torres de Terra se habían vuelto insulsas para Becca, con los mismos rostros y los mismos tópicos una y otra vez. Todo aquello había perdido su sabor después de tanto tiempo. ¿Qué quedaba de nuevo en Terra para ella después de que hubiera probado el placer carnal y narcótico que pudo comprar con dinero? ¿Qué nuevas sensaciones podría un mundo triste y vacío como Terra ofrecerle a una libertina de un paladar tan ep- epicúreo como ella? Había pensado que quizás gobernar toda una galaxia en que volviera a despertar bajo el destino manifiesto de la humanidad le proporcionaría nuevos placeres y goces desconocidos. Durante un tiempo había sido así. Los nuevos mundos emergentes habían resultado ser un suministro continuo de maravillas. Al principio, verse rodeada de gente de tanto talento había sido emocionante. La música había surgido de forma torrencial de sus dedos y se había derramado sobre las partituras, como había ocurrido antes de que ganara la túnica de Mercurio Argento por su Sinfonía de la Noche Desterrada. En esos momentos la música había desaparecido, ya que no quedaba nada que la pudiera inspirar. El mundo a sus pies seguía girando lentamente sobre sí mismo. Becca deseó con fervor que su belleza la conmoviera lo suficiente como para lograr componer de nuevo. Solomon se puso de pie al mismo tiempo que el resto de sus hermanos de batalla para responder al saludo de su primarca. A pesar de encontrarse delante de Lord Fulgrim, ya era todo un honor. Verse incluido en una compañía tan selecta era un placer añadido. Te damos la bienvenida, nuestro amo y señor, respondió a coro con los demás. Solomon observó cómo Eidolon y Vespasian se le colocaban cada uno al lado de Fulgrim y acoplaban sus báculos a los enganches de sus sillas antes de sentarse. Se dio cuenta de inmediato que la tensión que existía entre ambos comandantes generales, y se preguntó qué los había enfrentado antes de llegar allí. La Hermandad del Fénix era una logia guerrera más restrictiva que la mayoría de las otras legiones. Los hijos del emperador habían forjado un fuerte lazo de hermandad con los guerreros de Horus mientras lucharon contra los lobos lunares. En los periodos de entrecampañas, algunos de los maestros habladores se les había escapado la existencia de las logias de los guerreros. En teoría, la logia de lobos lunares estaba abierta a todo aquel guerrero que desea ser miembro de ella.
Era una reunión informal en donde se producían debates animados y donde los rangos no tenían importancia alguna, donde cualquiera podía hablar con entera libertad sin miedo a posibles castigos. En una ocasión, a Solomon y a Marius les habían permitido asistir a aquellas reuniones, y había sido una velada de camaradería agradable bajo el liderazgo titular de un guerrero llamado Serga Targost. Solomon había disfrutado de todo aquello, a pesar del ambiente teatral de capa y espada con la llegada de los componentes enmascarados. Sin embargo, se dio cuenta de que Marius se había sentido incómodo en toda aquella informalidad y falta de rangos. El carácter tradicionalmente jerárquico de los hijos del emperador solo permitía la existencia de guerreros con cierto rango. Fulgrim había convocado aquella reunión de la hermandad y Solomon sentía curiosidad sobre lo que el primarca tendría que decirles. Hermanos, la conquista de Irán ya casi está completa, les dijo Fulgrim, y los guerreros de los hijos del emperador le victoriaron. Solo queda un bastión alienígena contra el que descargar nuestra furia, y yo dirigiré en persona el ataque, porque ¿acaso no prometí que plantearía nuestro estandarte en el corazón del enemigo? Así es, gritó Marius. Solomon y Julius intercambiaron una mirada ya que ambos habían captado el tono de adulación en las palabras de su camarada. Otro golpeó en la mesa con los puños al oír el grito del capitán de la tercera. Fulgrim alzó la mano para callar la aclamación. Los combates en la Irán han sido muy duros, y todos hemos perdido hermanos en armas. Continuó diciendo Fulgrim, con un tono de voz solemne y apesadumbrado, reflejo de la pena que todos sentían. Sin embargo, hemos conseguido grandes honores, y en cuanto el futuro miren atrás y lean lo que hemos conseguido aquí, creerán que los cronistas mienten, ya que, sin duda, no existe legión alguna capaz de derrotar toda una raza en un periodo de tiempo tan corto. Pero los hijos del emperador no son simplemente una legión, somos los elegidos del emperador, los únicos con la perfección necesaria para llevar el águila en nuestros pechos. Todos los guerreros reunidos alrededor de la mesa se dieron una palmada en la placa pectoral de la armadura, para reconocer el honor que les había concedido el emperador antes de que Fulgrim siguiera hablando. Su calor y sus sacrificios no han pasado desapercibidos. En la columna los héroes lucirán para siempre los nombres y las hazañas de los muertos. Honro su recuerdo en mi corazón, del mismo modo que lo haré con quienes lo sigan. Fulgrim se puso de pie y rodeó la mesa para colocarse detrás de los dos guerreros recién llegados. Uno de ellos tenía un cierto aire de águila, el aspecto de un guerrero nato, acompañado de una actitud algo parecida a la del pavoneo, y que a Solomon le cayó bien de inmediato. El otro daba la impresión de sentirse incómodo por la repentina tensión que se había concentrado en él. Solomon comprendía muy bien la inquietud del guerrero, ya que recordaba con claridad su propia representación ante la hermandad del Fénix. Aunque por desgracia algunos mueran, sus muertes permiten que a otros acercarse a la perfección, en la guerra al tomar su lugar. Denles la bienvenida, hermanos. Recíbanlos con los nuestros. Los guerreros se pusieron de pie, y Solomon se unió a los demás en un sentido de aplauso que les dieron, mientras los recién llegados hacían una reverencia en la logia de los guerreros. Fulgrim se puso las manos en los hombros de los astartes de aspecto más comedio. Es el capitán Saúl Tarvis, un guerrero que había combatido con gran valor en los talones de la Irán. Será un excelente miembro de nuestro escalafón. Dicho eso, Furia se colocó detrás del más jactancioso de los dos. Y este, hermanos, es Lucius, un espadachín de enorme habilidad, que representa lo que significa ser un guerrero de los hijos del emperador. Solomon reconoció los nombres, los conocía los dos, pero solo por sus reputaciones. Le gustaba el aspecto de Lucius, ya que le recordaba en cierto modo su propio atrevimiento en el campo de batalla, pero Tarvis tiene lo que Marius llamaría un aire oficial de línea. Tarvis captó la perfección de su escrutinio e inclinó la cabeza en gesto respetuoso en dirección de Solomon. Este contestó el gesto y comprendió al instante que no había grandeza en aquel guerrero, y que no lograría llegar muy lejos. Ambos astartes se sentaban mientras Fulgrim completaba la vuelta alrededor de la mesa. La capa de plumas barrió con suavidad el suelo pulido a su paso. Solomon miró a Marius, ya que le daba la impresión de que el primarca se mostraba reticente al hablar. Marius se encogió de hombros en un modo imperceptible. La guerra que se desarrolla abajo casi ha acabado, y cuando nos apoderemos del último atolón,
habrá llegado el momento de que comenzase a planear la siguiente aventura en la oscuridad. He recibido un mensaje de Ferrus Manus. Me comunica que los Manos de Hierro están a punto de embarcarse en una nueva cruzada y nos solicita contar con el honor de nuestra ayuda para enfrentar a su enemigo de lo más terrible. Va a comenzar un avance en masa por el cúmulo Vilipengue Menor para enfrentar a los enemigos de la humanidad, y allí tenemos una excelente oportunidad de demostrar el principio de la perfección en los que descansa nuestro honor. Nos reuniremos con nuestro hermano en la estrella Carolis, cuando completemos la estación Olaer, y daremos la 25ª expedición antes de proseguir nuestro camino hacia la anomalía Perdus. Solomon sintió que el corazón le se le aceleraba en el pecho y comenzó a dar vítores junto al resto de sus camaradas ante la perspectiva de volver a combatir al lado de la 10ª Legión. El sentimiento de hermandad entre Fulgrim y Ferrus Manus era legendario. Su amistad era más estrecha entre ellos que la que podían tener con cualquiera de sus hermanos primarcas, incluso que la propia de Fulgrim y el Señor de la Guerra, junto a quien había combatido durante decenios. Y ahora diles el resto, dijo una voz furibunda, desde el otro lado de la mesa. El cuerpo de Solomon se tensó al oír que alguien se atrevió a utilizar en un tono semejante para dirigirse al primarca. Todos se volvieron airados hacia quien había hablado, pero al hacerlo se dieron cuenta de que había sido Lord Eidolon quien lo había interpelado. Gracias, Eidolon, le contestó Fulgrim. Solomon vio con claridad que el primarca tuvo que esforzarse por no enfurecerse ante aquella falta de protocolo. Ahora iba a hacerlo. Un ambiente de inquietud se apoderó de los allí reunidos. La inusual compostura de Eidolon los había sorprendido a todos. Solomon notó una sensación extraña en la boca, del estómago. No sabía qué era, pero no le gustó en absoluto. Fulgrim volvió a sentarse en su silla. Por desgracia, no todos tomamos parte de esta campaña, ya que existen exigencias de conquista que debemos cumplir. La galaxia no se está conquistando sin esfuerzos de determinación, y el Señor de la Guerra ha decretado que debemos emplear parte de nuestras fuerzas para asegurarnos que los territorios ya conquistados no escapen del control imperial por desatención. Se dieron varios gritos de disgusto y de lamentos por toda la mesa. Solomon sintió una opresión en el pecho ante la posibilidad de no luchar junto a los mayores guerreros de aquella época. Lord Eidolon se llevará un destacamento equivalente a una compañía a bordo del Corazón Orgulloso y se dirigirá al cinturón de Stiar Lanux, donde asegurará que los gobernadores imperiales mantienen el legítimo mandato del emperador. Capitanes Lucius y Tarvis, preparen sus guerreros para el traslado inmediato a la Corazón Orgulloso. Será su primera acción como miembro de la Hermandad del Fénix, así que espero nada inferior a la perfección de ambos. Sé que no me defraudarán. Los dos guerreros recién ascendidos saludaron con presteza. Solomon vio que, a pesar de lamentar no poder combatir con esta legión, la fe que Fulgrim había puesto en ellos le llenaba el corazón de alegría. Solomon también se dio cuenta de que Eidolon no compartía ni una pizca de aquella alegría, y comprendió que el comandante general debía de sentir vergüenza por aquella exclusión. Lo cierto era que para honrar la orden del Señor de la Guerra era necesario que un contingente estuviera bajo el mando de un comandante de su rango. Puesto que Vespasian estaba todavía armando las fuerzas desplegadas en Laerán, no había otra opción. Se percató de que Eidolon debía saber todo aquello, pero saberlo tampoco le había supuesto el consuelo a Solomon si hubiese encontrado en la situación del comandante general. Cantaremos canciones de victoria por vuestra valentía en cuanto regresen, pero, de momento, bebamos y festejemos por la desaparición de los Laer, exclamó Fulgrim. La puerta del Fénix se abrió de par en par, y entraron decenas de sirvientes y lacayos, con bandejas de carne asada y jarras tras jarra de vino. Brindemos por la cercana victoria. Bueno chicos, en el capítulo de hoy vimos tres cosas importantes. Primero, la semilla que Fabius y la búsqueda de perfección de toda la legión, más que nada de Fulgrim, implantó en ellos al ver que se podía modificar o intentar poder modificar el trabajo del emperador con los astartes. Eso va a tener problemas en unos más capítulos después, y todos sabemos lo que da eso como resultado. Segundo,
la Hermandad del Fénix, una de las logias guerreras que hay en la Legión de los Hijos del Emperador. En esta se busca en papel que los guerreros que los comandantes y capitán de la Legión pueden estar de uno a uno en situaciones de iguales, pero con los protocolos que tienen siempre se ve como una reverencia hacia el primarca Fulgrim. Y tres, cómo otra vez Becca Kinska le está afectando el rechazo de Ostian de la Foix ante su búsqueda de placer carnal y ante su búsqueda por placer carnal, más que nada. Sin nada más, pasemos a los saludos. Y un saludo a papá cumpleañero y a The Peter One por su constante apoyo. Les agradezco que sigan aquí después de tanto tiempo. A su vez, les recuerdo que pueden dar like, comentar y suscribirse si así gustan. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Su lamentador se despide. Bye.